Ernesto. Bueno, ¿cuál es la mirada que le otorga este momento argentino, diputado? Es un momento difícil. Primero, donde el pueblo argentino se ha encontrado con que hay un gobierno que nunca le manifestó que el único camino del Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Nunca le comentó el presidente de la República que ese era el camino, sino al contrario, lo negó. En verdad, es un momento donde no se ha cumplido ninguna de las metas inflacionarias. Creo que es el gran problema de los asalariados, de los hombres y mujeres que trabajan y laburan todos los días, digamos, ¿no? La inflación es enorme, se sigue insistiendo y mintiendo al pueblo argentino, manifestando que la expectativa del presupuesto 2019 va a ser el 17%, y hoy ya va cerca del 25%, digamos, ¿no? Esto me parece que esto de la inflación es un tema gravísimo, y además este camino que bueno, después de 2 años y medio, una vuelta de campana, el gobierno nacional decide cerrar un acuerdo con el fondo, de espalda al Congreso de la Nación, que va a traer más ajuste, y que ya está trayendo más ajuste, ¿no? De modo tal que es un momento muy delicado de la República Argentina, y lo digo con total responsabilidad. Yo soy un hombre de profunda fe y de esperanza, pero hay una situación muy grave, digamos, para los argentinos, y que la provincia de Entre Ríos, por ejemplo, el tarifazo es tan elocuente que, bueno, el bimestre paga 3.000, 3.500, 4.000 pesos de energía eléctrica, ciudadanos que el ingreso de la familia a veces es 15.000 pesos, 18.000 pesos. Entonces, evidentemente es una situación gravísima, y ahora nos dice el gobierno nacional que la única camino para el desarrollo y la posibilidad de la Argentina es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional. No habla de la recuperación de las pymes, de que sean competitivas, la balanza comercial, importamos más que lo que exportamos, y esto también va a traer aparejado, y ya está trayendo aparejado un problema decididamente en la Argentina. Así que, Juan, uno lo habla yo visito frecuentemente escuelas y comedores comunitarios. Bueno, hoy se ha ampliado, lamentablemente, los comedores comunitarios, si tenían, por decir una cifra, 150 personas comiendo, hoy se ha aumentado casi el 100%, digamos, ¿no? Y eso es muy doloroso, absolutamente doloroso, porque tiene que ver con perder el hábito cultural de la familia, de comer en casa, y bueno, muchísima gente va al comedor y lleva su vianda, que me parece que es un detalle muy importante hoy en función de lo que le pasa a los argentinos. Y cuando uno va al boliche de la vuelta de la casa de uno, el almacén, te cuentan que si vendían dos bolsas de pan por día, hoy venden una, y que si vendían 200 sachets de leche, hoy venden 100, digamos, ¿no? Y cuando ocurre eso, ahí estamos en absoluto problema, que está en absoluto problema del pueblo, ¿no? Y la salida, parecería que el presidente, la única salida es esta, mintiéndonos un ministro Dujón, que es parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, no parte de defender los intereses de la Argentina, sino defender los intereses del fondo, digamos, ¿no? Somos el cuarto país que arregla con el fondo, y evidentemente en Latinoamérica no hay países que arreglan con el Fondo Monetario Internacional, a excepción de Argentina, con una deuda que es monstruosa, digamos. Bueno, un par de cosas que nos han llamado la atención por encima de la cascarilla política que se sacude con el viento. En primer lugar, los números que indican que la inflación de junio fue de 4% o más. Y otro dato, hablamos con Yepen el otro día acerca de la actividad de los puertos y la caída, lo que fue su especialidad durante su pasaje por la actividad privada. Entre Ríos ha perdido más de 1.200.000 hectáreas de arroz, con la cantidad de trabajadores que cada hectárea de arroz le brindaba, en contra de
un trabajador para centenares de hectáreas como es la siembra de soja. Y sin embargo, ayer ingresó al puerto Vicentín de San Lorenzo, Santa Fe, un barco estadounidense con 30.000 toneladas de soja, que forma parte de un total de casi 500.000 toneladas de soja que vamos a importar de los Estados Unidos. Una cosa que no se me hubiera ocurrido en la vida. Habla de lo que, del momento en particular que está pasando en la Argentina, cuando nuestros sojeros tienen los dólares afuera porque no los quieren poner en el país. Bueno, lo que usted ha dicho en la radiografía, Juan, lo que está pasando, ¿no? Parece una Argentina patas arriba, digamos, ¿no? Del mundo al revés. Una nación un país que tiene un territorio absolutamente fértil, una pampa húmeda maravillosa, nosotros somos parte de ella, que está importando soja. Evidentemente, quienes nos están gobernando son parte de un equipo que vino a hacer eso, digamos, ¿no? Que vino a favorecer fundamentalmente a una élite en Argentina y también a entregarse a los designios del mundo, donde los países más importantes de la Tierra protegen su economía, sus industrias. Nosotros hacemos absolutamente al revés, ¿no? Evidentemente, esto da por tierra esto del cambio que se dijo en un momento y se mintió a los argentinos. A mí me parece que, sinceramente, y lo digo con todo respeto, a Macri le quedó grande la Argentina, Juan. Evidentemente su equipo también hay improvisaciones manifiestas, ¿no? Inclusive rupturas por adentro manifiestas, y esta soberbia, digamos, que por ejemplo tenía, me acuerdo el jefe de gabinete, Sorna, respondiendo con Sorna, me parece que le cayó la careta, digamos, ¿no? Y lo que usted dice, la prueba elocuente, digamos, ¿no? Evidentemente no se cuida el productor, no se cuida al que trabaja, no se cuida a las pymes, no se las estimula, y esto parecía todo un lobby, digamos, ¿no? El ministro que asumió ahora, Sica creo que es, que nosotros hemos pedido que comparezca al Congreso, que inclusive parece un lobista, parece que da un diagnóstico, ¿no? Parecería que la Argentina, ellos recién empiezan a gobernar hace 10 días, hace 2 años y medio, que no tienen, no han tenido objetivos claros, creo que hay un retroceso enorme en nuestras pymes, y parecería que están en el diagnóstico, ¿no? Y esto, con el tema del arroz que usted decía, la actividad primaria en Entre Ríos se ha resentido enormemente, y no hay respuesta, no hay respuesta en el sentido de la política económica. Creo que si no hay un cambio de rumbo económico, Juan, es casi imposible poder cambiar los ministros, y 1 o 2, pero si no se cambia el rumbo económico, que seguramente no se va a cambiar porque esa es la imposición del fondo, es muy difícil ver una Argentina que se desarrolle en poco tiempo, y lo que queda, digamos, seguramente a las próximas gestiones va a ser muy grave. Por eso hay que hablar de unidad nacional con todo y con todas. Los sectores de la producción son parte de la construcción de esa unidad nacional, porque hay una recesión muy fuerte en ello, y inclusive hay como una queja muy grande, digamos. Diputado, y vienen también al galope algunas iniciativas legislativas que están, entre ellas el presupuesto, que el gobierno está operando raudamente con distintos sectores, y que viene en línea con lo pactado por el gobierno con el Fondo Monetario, de lo que aún todavía no se conoce del todo esa cuestión, y no se conoce del todo porque no pasó por la legislatura, que es la que debe tomar las decisiones de empréstitos. Usted sabe que vamos instalando, Juan, una cosa que para mí es grave de la República y lo institucional. Estamos instalando, el gobierno de Macri instala eso, el toma y daca, digamos. Vos me apoyás, yo te doy. Ajá. ¿No? Eso es muy grave. Eso fue Navanelco alguna vez en la Argentina, digamos. Sí, sí. Entonces, evidentemente las alineaciones, la negociación es, bueno, vos apoyás y nosotros te damos tal cosa. No desde un proyecto político de nación, sino de un proyecto particular de los intereses sectoriales, en este caso de un gobierno que quiere arreglar con el fondo, y que el fondo
le ponga muy bien, digamos, ¿no? Y esto pasó con la reforma, como es de nuestro sistema jubilatorio, que hubo alineamientos, pero no alineamientos de lo político, sino alineamientos en toma y daca, digamos, ¿no? Tus diputados aprueban esto, pero yo te doy tal cosa. Eso es muy grave para la Argentina. Es gravísimo. Y hay que denunciarlo porque rompe la posibilidad de un proyecto nacional, de un gobierno que evidentemente usa cualquier metodología para alinear de acuerdo a su propósito, digamos, ¿no? Y que no son los propósitos precisamente de los intereses del pueblo argentino. Entonces, yo no denuncio eso, Juan. Para mí es muy grave. Pasó muy grave lo que pasó con el tema previsional. Fue muy grave, porque me consta que yo vi diputados que tenían otra intención y votaron lo contrario. Entonces, no quisiera que este gobierno tome ese artilugio como posibilidad, sino que sea el debate franco, sincero y de acuerdo a los intereses de defender primero lo preexistente que son nuestras provincias. Primero, lo preexistente que son nuestras provincias, lo repito. Y esto me parece que no, la provincia de Entre Ríos seguramente va a ser así, no tenemos que resignar ninguna cuestión que sea resignar los intereses de la obra pública, los intereses decididamente de que Entre Ríos no resigne cuestiones que después sean lamentadas, digamos, ¿no? Por lo menos esa es mi humilde aporte y posición, digamos. Sí, hay otro tema, ahí andaba Massa, que vino de Estados Unidos aparentemente con un proyecto de presupuesto que están tratando de compartir con algunos gobernadores, anduvieron por La Pampa, por Tucumán, aparentemente anda una parte y una parte, ¿no? Que indudablemente eso tiene que ver también con el posicionamiento político hacia 2019, porque hay parte del Frente Renovador con suerte de peronismo amigable, bueno, no me gustaría, es el gracejo común, digamos, ¿no? Pero digo, ¿qué se prevé políticamente, no en términos electorales, sino lo que electoralmente puede pasar con, por ejemplo, la unidad de una oposición y las alternativas que electoralmente se utilicen, llegado el caso, para oponerse fuertemente a otro gobierno de corte o parecido al corte neoliberal que tiene este? Sí, yo veo que empiezan a aparecer los nombres en forma individual, digamos, ¿no? No va a pasar como la selección argentina, dependemos solamente de Messi, eso no es bueno. Sí. Eso no es bueno, tenemos que culturalmente cambiar el rumbo los argentinos, no se puede depender de un Salvador o de alguien que fue a plantear algunas cuestiones a otro lugar y viene con la receta. Me parece que esto tiene que ser una cuestión colectiva, decididamente los compañeros y compañeras deben estar dispuestos a esa construcción colectiva, que primero decididamente piense en defender los intereses nacionales, por ejemplo, de nuestra industria, nuestra pequeña industria, las pymes, defender decididamente el trabajo, defender la posibilidad de, no la recesión, sino que la gente tenga un peso en el bolsillo para que haya actividad económica en nuestros pueblos. Parece que ese es el camino humilde de nuestro aporte o de mi aporte, digamos, ¿no? Yo no creo en los salvadores, Juan. Me parece que nos ha pasado y nos vive pasando y tenemos que hacer la reflexión. El fútbol nos tiene que hacer dar la reflexión, ¿no? Dependíamos vino un hombre y dijo, es Messi y 10 más. Imagínense cómo se sienten los 10 más, ¿no? Y la responsabilidad que le damos a Messi, digamos, ¿no? Entonces, decididamente creo que están dadas las condiciones para la unidad de un proceso importante de oposición a políticas neoliberales, a políticas que la dicta el Fondo Monetario Internacional, y procurar decididamente con 3, 4 o 10 conceptos que, como yo recién quería aportar, sobre todo el tema de la industria nacional, de la defensa del mismo, la posición de Argentina en Latinoamérica, que la verdad que la hemos dejado absolutamente al azar, y me parece que de allí hay que hablar de unidad, de esos 5, 6 o 7 o 10 conceptos. Ojalá primen en el Congreso de la Nación como fue el límite al tarifazo, que me parece que es una posición muy
muy responsable, a pesar de que el gobierno, el oficialismo decía que no. Fuimos responsables porque le dijimos desde el Congreso que el ciudadano no puede pagar más del 10% de sus ingresos con respecto a la energía eléctrica, que eso es ser responsable, un país absolutamente responsable, no decimos no pague. Entonces, me parece que el presupuesto se va a debatir, me parece que va a ser un dibujo como lo han hecho todos los años, porque en realidad las metas inflacionarias no se han cumplido. Entonces, y no sé, el presupuesto del año pasado era 10, al otro día era 15 y ya estamos cerca del 40. Yo cito el tema de que no se han cumplido las metas inflacionarias porque me parece la prueba palmaria para demostrar que es un gobierno que ha improvisado permanentemente. Julio, ¿se viene el partido de Uruguay y Francia? ¿Lo va a ver? Sí, no me había dado cuenta, pero no me había dado cuenta. Sí, ahora, vamos a Uruguay. Ahí está, es lo que quería saber. Es lo que quería saber. Ahí me salió mi ser futbolero. Sí, claro, sí, y de esta costa. Sí, por supuesto. Bueno, le dejo un abrazo, muchas gracias por su Juan, tiempo. por esta oportunidad, un abrazo fraternal a todos y a todas, y sabe que puede, cuando usted lo requiera, estoy a su disposición. Sí, igualmente, señor, tenga buen día.